Muy buenas noches. La facultad de los ciudadanos de cesar en el cargo a un funcionario electo o de buscar fórmulas de permanencia para operar estrategias de largo alcance nos colocan entre la revocación o la reelección. Y este es un tema para tratar a fondo. A fondo, con Carlos Ramos Padilla. Nuevamente muy buenas noches. Como usted sabe, como es la dinámica de este espacio, tendremos 4 bloques que vamos a tratar uno por uno con diferentes temas que habrán de polemizar, habrán de arrancar pues análisis entre ustedes. ¿Hay capacidad para despedir a los gobernantes? ¿Estamos preparados para ello como sociedad? ¿Tenemos la suficiente información? Este es el primer tema. Capacidad para despedir. El segundo, este es el camino a la reelección, una reelección disfrazada, una reelección que probablemente en 3 años pues participe de cambios constitucionales entre la dictadura y la democracia. Una línea muy fina que cruzar, pero que puede darse este fenómeno. ¿Y qué es mejor, el pluripartidismo o el centralismo? Estos son los temas que vamos a tratar a fondo. Bien, pues me da mucho gusto para iniciar este programa saludar a Surya Palacios. Surya, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, buenas noches, Carlos. Bienvenida. Buenas noches, gracias. Igual, Alan García, qué gusto. ¿Con todo el ímpetu? Con todo el ganas? ímpetu. Juvenil. Juvenil. Bueno, ¿qué nos dijeron? Estamos solo un poco maduritos. Sí, ¿verdad? Con más Ahorita, experiencia. aprovechando que está experiencia. de moda el tema de Chile, decía Salvador Allende que joven se es en el corazón, no solamente en la edad. Oye, y el caso de Chile, qué bueno que lo... Polémico. Polémico, pero qué bueno que lo presentas a la conversación, porque nos puede anticipar lo que puede ocurrir en varios países Claro. Ya pasó latinoamericanos. en Ecuador, ¿no? Se declaró el estado de sitio ya por el presidente Lenín Moreno. Ahí por la población indígena se logra revertir el decreto 883 que implicaba pues medidas de fin de subsidio para los combustibles. Con una importante movilización pues se suspende ese subsidio y ahora una alza de tarifa que se decreta por el gobierno de Sebastián Piñera en Chile pues provoca una ola de movilizaciones principalmente estudiantiles en contra también de este decreto que también ya fue revocado por la Cámara, pero a diferencia de lo que pasa en Ecuador, el fin de este decreto no cesa con la movilización, sino que va en un periodo creciente y ahorita ya tenemos un saldo reconocido por el ejército chileno de 15 muertos. Y antes tras había las sido Brasil, protestas. y lo que nunca pensábamos, volveríamos a ver toques de queda. Toques de queda. Impresionante. Es la primera vez que pasa en Chile después de la época de la dictadura. De Pinochet. De Pinochet. A ver, entremos al tema, Alan, ya que vienes muy sacalepunta. Poquito. ¿Estamos preparados los ciudadanos? No vamos a pensar en el mundo latinoamericano, dejémoslo a un lado. En México. Nosotros, en México, ¿estamos preparados? A ver, voy a abrir la exposición. ¿Estamos preparados para revocar, cambiar, reconstruir o destruir reformas energéticas, reformas de seguridad, reformas de educación y ahora mandatos? Y te lo pregunto porque parece que hay una contradicción muy fuerte ahora que se presentó el caso de Culiacán, porque hay funcionarios de primer orden que dicen los ciudadanos no están capacitados para hablar de seguridad. Ah, ok. ¿De aeronáutica sí? O sea, yo sé la presión que llevan los neumáticos de los aviones, o sé qué capacidad y qué peso debe tener una aeronave para aterrizar, no sé. O sea, sí somos capaces de hablar de aviones de seguridad, ¿no? ¿Estamos preparados para revocar del cargo a un Como gobernante? pueblo mexicano tenemos que estar pues listos y preparados para tomar las decisiones importantes de la vida nacional. No es un proceso que sea estático, es un proceso dinámico. Tiene que haber una campaña importante desde los distintos órdenes de la vida nacional para poder generar la información necesaria, información disponible, debates como el que tenemos aquí ahorita. ¿Quién va a generar la información? Nosotros, pues desde distintos ámbitos se puede generar desde el Estado, desde la vía pública, desde asociaciones civiles, desde organizaciones de la sociedad civil, desde universidades, desde muchos espacios que se pueden ocupar para difundir, para debatir los temas y que eso permita que la gente empecemos a asumir un grado creciente de conciencia sobre lo que está pasando en la vida nacional y en la medida de que se vaya dando eso podamos ser pues parte activa de la toma de decisiones
que es lo fundamental en una democracia, ¿no? A Que ver. la gente pueda participar, pueda decidir, pueda opinar y que sea tomada en cuenta para tomar decisiones que son pues, importantes para la vida nacional. Déjame hacerte un cuestionamiento. Sé tu tendencia, eres militante Morena, para pasar con Surya a ver qué piensa ella, pero ¿te parece que nos están informando en las mañaneras? ¿Esa es la calidad de información que merecemos? Es un primer espacio informativo donde se marca la agenda del día. Los temas que se plantean en las mañaneras son los temas coyunturales que pasan de manera reciente y que son expuestos por los periodistas y el presidente pues da contestación. Después hace una primera exposición sobre los temas más relevantes de la agenda nacional. Es un espacio importante, informativo, que no teníamos anteriormente. Era muy difícil poder tener una comunicación constante con el presidente. Me parece que este ejercicio de las mañaneras permite que la gente, la sociedad en general pueda tener más información sobre los distintos temas, entienda cuáles son los puntos claves de la agenda nacional y también complementarse con espacios periodísticos, libres, tanto de manera impresa como de manera comunicacional, para que la gente pueda tener pues, acceso a distintos tipos de información, distintas tendencias, con la pluralidad necesaria que define a una democracia y que en función de eso pues, se pueda ir generando pues, también una conciencia colectiva sobre los temas principales y que esa conciencia pueda ser tomada en cuenta para la toma de decisiones. Me parece que uno de los pilares de este proceso de la llamada cuarta transformación es entender que el pueblo y la gente, la sociedad mexicana, tiene un papel central en la definición de la vida nacional y que la transformación de México no le corresponde a un hombre o a un grupo de hombres que estén en el gabinete o un partido, sino que le corresponde a la sociedad en general, y solamente con una participación importante de la sociedad vamos a poder hacer frente a los grandes retos que tenemos para reconstruir este país, tanto en el orden político, económico y social. Qué bueno que piensas así, porque yo tengo otros datos. Sí. Yo también. Surya, a ver, tu primer apunte de lo que acabas de escuchar. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Estamos preparados para poder decirle a un gobernante, ¿te vas? No. No estamos preparados. No, ni jurídica, ni socialmente, ¿Por qué? ni políticamente creo que estemos preparados como sociedad, ni tenemos las estructuras ni el andamiaje institucional para que de manera efectiva y limpia, democrática, transparente e informada se lleven a cabo este tipo de procesos. Hay que distinguir que la reciente reforma que se aprobó en el Senado, con muchas modificaciones que le hicieron en parte gracias a los senadores de oposición, hay que distinguir dos cosas, que es uno, la consulta popular, y otra cosa, la revocación de mandato. Pero en la consulta popular, de manera específica, no se puede poner a consulta, a diferencia de lo que el presidente López Obrador ha dicho en N cantidad de ocasiones, no solo como presidente, sino también antes como candidato, no se puede poner a consulta derechos humanos. No se puede poner a consulta, por ejemplo, que el derecho a decidir que tenemos las mujeres sobre nuestro cuerpo, es decir, la interrupción legal del embarazo. No es de que se esté a favor o no a favor del aborto. Nadie está a favor del aborto. Se está a favor de la libertad y del derecho que se tienen por parte que tenemos las mujeres para ejercer este mismo derecho. Eso no se puede poner a consulta, y sin embargo López Obrador lo ha dicho muchas veces, que en esos temas que son delicados o que causan polémica habría que consultar a las personas. No. De entrada, la reforma constitucional tal y como se aprobó, que aún falta la aprobación de 17 congresos, no se puede poner a discusión ni a votación de las mayorías o de quien participe en una consulta ciudadana, quitar o presuntamente agregar derechos, ¿no? Porque ¿quiénes son los que van a determinar la legalidad y la constitucionalidad de los temas que se van a poner a consulta? Bueno, de entrada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque así es como está la reforma constitucional. Ahora, ahí es en donde viene el problema. ¿Quién va a lanzar el tema a consultar? ¿Qué clase de tema va a ser el que se va a consultar? Hablas de la revocación. No, un tema en consulta ciudadana. Por ejemplo, hacías referencia a la consulta que se hizo, esta que le han llamado la consulta Patito, que se hizo hace un año, en octubre, con respecto al que se cancelara el aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco, ¿no? Una consulta ilegal, completamente amañada, que supuestamente fue organizada por ciudadanos, sin ningún tipo de información. Las casillas estaban puestas específicamente, digamos, para que fueran muy fácil ir a votar las personas que querían votar que el aeropuerto se cancelara, etcétera, etcétera. Hubo duplicidad, etcétera. Sí,
podía votar varias veces. Entonces, o sea, si se trata de hacer ese tipo de ejercicios, evidentemente, pues, o sea, nos vamos a enfrentar a un gravísimo problema, porque las consultas, tal y como se aprobó en la reforma, no se pueden realizar de esa forma. Tiene que ser el Instituto Nacional Electoral el único encargado y ningún otro funcionario, ni desde la presidencia, puede andar promoviendo, convocando, sugiriendo o expresando su opinión con respecto a lo que se vaya a consultar. A ver, eso se está poniendo interesante. Vamos a hacer una pausa, regresamos a fondo, porque ya entra en confusión. Es decir, los ciudadanos estamos preparados para llevarlos al poder, pero no estamos preparados para quitarlos del poder, por un lado. Y el otro es, a ver, esto de la consulta popular y el asambleísmo levantamanos, que incluso se ha dado en varios estados, en donde primero se abuchea al gobernador en turno y después pórtense bien y levanten la mano los que opinen esto y esto se va a hacer. Me parece que para eso hay gobierno, no hay pueblo, el pueblo es para otro asunto, ¿no? Aunque sea sabio o no. ¿No es una trampa, Alan, esto de la revocación? Argumento. No, para nada. Más a ver, bien, déjame argumentar. Okay. Primero dice el señor López Obrador cada 3 años. ¿Cómo que cada 3 años si no vas a tener posibilidad de un tercio de tu gobierno? ¿Cómo cada 3 años? Ya nos está anticipando que va a haber ese proceso. Y segundo, a ver, no da el pretexto para que no me están pidiendo revocación, me están pidiendo que me quede, me quedo. No, el presidente firmó una carta, un compromiso público de que él iba a buscar la reelección y ha sido su posición política desde siempre. Él es un admirador de Benito Juárez, pero también de Francisco y Madero, ¿no? Él, en sus libros, uno si estudia el pensamiento de Andrés Manuel, va a encontrar ahí que la única crítica que le hace a Benito Juárez es el demasiado apego que tuvo en el poder en su época y es una reivindicación muy importante de la bandera de la no reelección que encabezó Francisco y Madero. Es un tema de principios, un tema de congruencia política y seguramente el presidente lo va a cumplir. Es un compromiso público y yo no he visto todavía que Andrés Manuel incumpla hasta ahorita un compromiso, que sea incongruente o que haya muestras flagrantes de deshonestidad. Me parece que va a cumplir el presidente, pero él está comprometido con generar mecanismos de democracia directa que permita al pueblo, como tú comentabas, es un poco incongruente que dejemos que sí el pueblo ponga a los mandatarios, a los encargados de llevar la administración pública, pero que a la vez no estén capacitados para poder quitar a esa misma gente en caso de que no dé resultados o que haga cosas contrarias a las que dijo o las que expuso cuando estaba como candidato. Sí, yo voté Me parece por un mecanismo fundamental y que es parte de una lucha importante por la democratización de este país y por el empoderamiento de la gente. Si yo voté por un candidato para un plazo constitucional definido de 6 años, ¿por qué tengo que esperar a verlo en 3 años en la boleta si ya es Ejecutivo Federal? Es que ese es el problema. Yo creo que en específico la revocación de mandato es una figura que no necesitábamos en México. No necesita el sistema político electoral mexicano esta figura, porque sí tenemos figuras constitucionales y en la ley para quitar a algún funcionario que no esté haciendo bien su trabajo. ¿Juicio político, por supuesto, primero la responsabilidad administrativa, el juicio político y luego el juicio de procedencia, que es el llamado desafuero. Es decir, los funcionarios en México no son inamovibles. Eso no es verdad, incluyendo los de elección popular, ¿no? O sea, todos, absolutamente todos, pueden ser sujetos de una responsabilidad y pueden ser despedidos de su puesto e incluso tener una responsabilidad penal y llegar a juzgarlos incluso penalmente. Ahora, el problema es de que... ¿Sería el caso de Duarte, por ejemplo? Por ejemplo, pero también en vez de fortalecer... Es gobernador de Veracruz. Estuvimos ahorrado a Duarte 3 años. O también todas las acusaciones del otro Duarte de Chihuahua, ¿no? Ahora, en vez de fortalecer estos mecanismos que ya los tenemos en nuestras normas, en vez de fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción, por ejemplo, introducir esta figura solo crea incertidumbre. ¿Por qué? Porque en estas reformas, que se modificaron 8 artículos de la Constitución, no se modificó un artículo en específico de la Constitución que nos rige, que es el 83, y me permito leerlo rápidamente, que dice: el presidente entrará a ejercer su encargo el 1 de octubre y durará en él 6 años. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de presidente de la República, electo popularmente o con el carácter de interino o sustituto, o asuma provisionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto.
O sea, este artículo, el 83, es el que dice, la presidencia se ejerce por 6 años, única vez. No hay reelección en este país. Ese numeral no se modificó con esta reforma. ¿Qué quiere decir? Que ahora, con la revocación de mandato, todos los candidatos a la presidencia no van a tener la certeza de durar en el cargo 6 años, tal y como lo dice la Constitución. ¿Por qué? Pues porque a mitad de su mandato o después de la mitad del mandato se puede organizar la ciudadanía, solicitárselo al Instituto Nacional Electoral para que se lleve a cabo un ejercicio de revocación de mandato. Y eso es muy positivo, ¿no? Si este artículo es tan claro y tan preciso, entonces, ¿por qué la necesidad pública en las mañanas de decir, firmo un documento en el cual no me voy a reelegir? Bueno, o sea, ¿está saltando la Constitución? En esos términos, yo creo que esa es una cuestión política. Las mañaneras, más que información, son propaganda política del presidente. O sea, está en su derecho como político que es en ese aspecto. Información no es, ¿no? Transparencia tampoco. Digamos, la información clara, cuando se le solicita a la presidencia, por ejemplo, a través de transparencia, la presidencia dice que es inexistente. Incluyendo ese documento firmado ante notario por el mandatario, ya se le ha pedido por transparencia y la misma oficina de la presidencia dice que es inexistente. O sea, ese es, digamos que hay varios niveles de conocimiento en general del público de qué es lo que se informa y lo que no se informa. ¿Por qué tenemos que analizar en este país, Alan, nuestra capacidad para revocar, para despedir a los funcionarios cuando ellos, a pesar de que protestan en un cargo con orden constitucional, deciden irse porque quieren ser candidatos a otra cosa, o presidentes de partido para otra cosa, o saltan para otro partido? Porque eso sí se permite y no la voluntad ciudadana de que me respondes ante lo que juramentaste frente a la Constitución. Sí, para mí el tema de la revocación es un avance muy importante. O sea, justo planteaba en el caso de los Duarte, tanto de Javier Duarte como de Sara Duarte, o sea, desde el primer año que estuvieron en el gobierno se veía ya la tendencia de su mal gobierno, del desvío de recursos, de nepotismo, de represión. Hubo bastantes periodistas asesinados tanto en Chihuahua como en Veracruz. Entonces, el mecanismo de la revocación de mandato le permite a la gente, a la ciudadanía, poder tener la vía legal para deponer a quien en su momento habían elegido para desencargar el cargo correspondiente de representación popular. Para mí es un tema fundamental de avanzada, y si el presidente tuvo que firmar un compromiso ante notario público es porque había una campaña abierta en medios de comunicación y de los partidos de la oposición desde el primer día que tomó la responsabilidad, desde el 1 de julio de 2018, de que el presidente tenía las intenciones de reelegirse. Una campaña, ¿por qué lo provocó? Una campaña incesante, tanto de medios de comunicación como también de oposición política. Imagínense, si no hubiera firmado ese documento, sería hoy el tema de todos los días. Es que ese documento en términos jurídicos no tiene ningún tipo de validez. Pero es un compromiso público para poder desmentir y para poder desactivar una campaña que se organizó contra el presidente de la República, de que buscaba acomodar lugar la reelección a partir de este maquineo narrativo de que es como Chávez, de que es como los dictadores de América Latina, que es como Hitler. O sea, toda esa campaña que se ha organizado de manera muy vulgar por la derecha, tanto en medios de comunicación como en la oposición del sistema político, fue incesante, y el presidente tuvo que desmontar que es vulgar si el mismo presidente de la República ha confrontado a toda la sociedad diciendo neofascista, conservador, es vulgar fifí. Porque no hay fundamentos para poder... Lo que dice el presidente no es vulgar. Porque no hay fundamentos para poder decir que el presidente quiere reelegirse. O sea, ¿en qué momento Andrés Manuel ha manejado la posibilidad, siendo candidato o siendo jefe de gobierno? En el momento que habla de la revocación cada 3 años. ¿En qué momento él ha dicho, tengo aspiraciones de reelegirme, me parece que la reelección pudiera ser una posibilidad? No hay elementos, es parte de una campaña que busca mostrar a Andrés Manuel como si fuera pues un dictador, alguien que está obsesionado Pero a ver, ¿me escuchaste? Por el poder, ¿no? El presidente motivó esto desde el momento en que dice va a presentarse la revocación cada 3 años. No, porque el presidente tiene un compromiso con la gente de cumplirle, y él está ¿Cada 3 años? Él está poniendo a disposición su cargo como presidente en los primeros 3 años, de que en caso de que no cumpla con los compromisos que él dijo en campaña, de que no le cumpla a la gente y que no cumpla con todo lo que se ha desarrollado como programa, como plataforma electoral que lo llevó a la presidencia, si él no cumple, pues que la gente pueda castigarlo y quitarlo del encargo público. Parece un ejercicio fundamental de democracia directa, que es un avance democrático para este país. Vamos a hacer una pausa y regresamos con este tema que me parece sumamente importante. Digo, no me voy a adelantar, nada más voy a mostrar hechos, soy periodista, pero en un año no ha cumplido con la materia de seguridad. Y no creo que se necesite que los ciudadanos levanten la mano para decirte vete, cuando todos los días contamos muertos.
tema pendiente. Y que le echen la culpa a la administración pasada me parece francamente fuera de proporción, porque la responsabilidad la asumió para cumplirla hoy, no para criticar a los de ayer. A los problemas Vamos a fondo, estructurales en un año regresamos. está complicado. Surya, entre la dictadura y la democracia, sirve de antesala para lo Sí. que nos querías comentar. Venga. No, rápidamente, ¿por qué lo que dice Alan de que había una campaña? Porque el presidente lo ha sugerido, digamos que no de manera expresa, pero sí tácitamente, en algunas de sus frases, voy a estar aquí hasta que el pueblo lo diga. No, hasta que el pueblo lo diga, no. O sea, hasta lo que dice la Constitución, es muy claro, son 6 años nada más. Ahora, ¿por qué se le ha criticado en ese aspecto a López Obrador? Porque López Obrador, desde que estaba como jefe de gobierno en la Ciudad de México, antes Distrito Federal, ha tenido ciertos problemas para cumplir la ley. O sea, eso es más conocido en él. Entonces, como tiene esos problemas el presidente, bueno, pues se le ha aclarado varias veces que la ley dice una cosa y él insiste en ciertas ocasiones en refrendar esa fama que tiene de que tiene problemas de cumplir la ley. Por ejemplo, su memorándum, ya lo hemos hablado aquí también con Maite, el memorándum en el que cancelaba o abrogaba la reforma educativa cuando él no tiene ninguna facultad constitucional para hacer eso. Eso es violar la ley y violar la Constitución. Entonces, el mismo mandatario sigue refrendando estos incidentes que ha tenido desde que era jefe de gobierno de incumplimiento de la ley. Entonces, por eso nos preocupa. No Oye, es ninguna Surya, campaña en su contra, simplemente es los hechos, ante los hechos hay una reacción y en la reacción es el presidente debe de cumplir solo lo que dice la ley porque ese es el principio de legalidad. Puedo pronosticar que Alan va a saltar. Y va a saltar. Pero vamos a hablar del caso Cuba y Venezuela. Pasaron de la frágil frontera de la democracia y la revolución a la dictadura. Y también pues ahí tenemos a Nicaragua y otros tantos líderes de izquierda radical, guerrilleros y no sé. Venezuela, porque Cuba tiene 60 años de ser una dictadura. Bueno, pero se fueron salieron de aquí, de Veracruz, en el Granma, a motivo de una revolución para darle al pueblo lo que merecía. Y lo que merecían fue 60 años de hermanos Castro. Y de ahora ¿Qué va a pasar en México? Estamos también caminando así entre la línea de la democracia, pero me quedo, la democracia, pero me voy. Yo creo que no, porque todavía tenemos algunas instituciones que debemos proteger y defender, como el Instituto Nacional Electoral, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿No la quieren desaparecer? No. Sí. Ya van 2 que la quieren desaparecer. Sí, estamos, digamos, o sea, este tipo de organismos autónomos, constitucionalmente autónomos, están sufriendo un embate o están siendo cuestionados. Todas las instituciones, ciertamente, son cuestionables, son mejorables, por supuesto, pero no se puede dudar del gran trabajo que ha hecho el Instituto Nacional Electoral, antes Instituto Federal Electoral, en nuestra democracia. Entonces, gracias a que los senadores de oposición hicieron varios ajustes a esta reforma en la que se introdujo la revocación de mandato, se cambiaron algunas cosas y hay algunos candados específicos para que no exista este riesgo de reelección. ¿Cómo que? O sea, la iniciativa inicial de López Obrador era que él podía solicitar su propia revocación. Eso no se puede ahora. O sea, la reforma no salió así. Él quería decir, ahora la organizo a mitad en las elecciones intermedias, porque pues obviamente quería estar en la boleta intermedia, ¿no? O sea, seguir que los demás funcionarios de su partido, nadie los conociera, pero llegaran al poder con la ola López Obrador. No, eso solo ocurre una sola vez, porque ocurrió en las elecciones. Ahora, después de las elecciones intermedias, podrá llevarse a cabo un ejercicio de revocación de mandato si se reúnen las firmas que se estableció en la reforma, que son 2.7 millones de personas, que son el 3% de la lista nominal. Si se considera la lista que tiene actualizada hasta el 11 de octubre el INE, pues son 2.7 millones, 2.700.055 ciudadanos. Y después de que se reúnan esas firmas y que se verifique que efectivamente no están duplicadas, todos cuentan con su credencial para votar y se acepta de parte del INE el ejercicio de revocación de mandato, tienen que participar al menos el 40% de la lista nominal. Es decir, que mínimo tienen que participar 38 millones de mexicanos para que el resultado pueda considerarse válido. Si es lícito el proceso. Exacto. 38 millones de mexicanos. Es decir, que
para revocar el mandato del presidente se necesitarían más o menos 18 millones de personas. Y es revocación, no ratificación. Es decir, no es, ¿quieres ratificar? ¿Me quiero quedar? No, es la pregunta. ¿Quieres revocar el mandato, sí o no? No es ratificación, no es ¿te gusta cómo estoy gobernando? No. Pero a ver, perdón, ¿no parece una trampa? Es decir, la gente quiere que no me vaya. Por tanto, me quedo. A los 3 años. Pues se queda, o sea, no se va a revocar el mandato de 6 años, claro, porque este es el que el 83 constitucional no se modificó, a diferencia de lo que sí quería López Obrador. ¿No me estás diciendo que a través de memorándum se salta en la Constitución? Bueno, es que yo espero que en esta ocasión el instituto, como le pusieron estos candados a la reforma, el Instituto Nacional Electoral es el que va a tener las riendas de todo el procedimiento. Entonces, a menos que se desaparezca a este INE o que despidan a todos los consejeros y pongan a consejeros afines al López Obradorismo, bueno, pues de no ocurrir nada de eso, podemos por el momento estar con cierta tranquilidad de que los senadores de oposición pusieron ciertos candados para evitar estos riesgos. Que se puede dar otra posibilidad, bueno, sí. Sí, o sea, eso que comenta Zuria es importantísimo, nos explica de manera muy detallada cómo ya está presentada la reforma, puede ser muy positivo. Un tema que está ahí todavía pendiente, me parece que es ver hasta qué punto la ciudadanía va a querer participar en este proceso, ¿no? Me parece que tendría que haber todo un ejercicio importante de promoción de la revocación. Para mí es muy fundamental que la gente esté dispuesta a decirle a un gobernante que ya no lo quiere en el poder porque no cumplió, porque falló en tal punto, porque hubo casos notables de corrupción. Para mí es muy positivo que la gente participe. Es más, yo invito desde ahorita que la gente esté ya lista, preparada para que en caso de que en su estado, en su municipio vean que un funcionario, que un presidente municipal, que un gobernador o que el mismo presidente está cometiendo actos que no van conforme a lo que él prometió y se comprometió en campaña, pues que se animen a participar y que hagan la revocación de mandato como un ejercicio democrático y ciudadano que le permita a este país pues ir avanzando, ir creciendo en derechos, en valores, en cultura democrática. Para mí esta reforma ayuda a ese camino de la democratización del país. Déjame preguntarte algo que evidentemente es un tema polémico, pero tiene que ver con la revocación, con personalidades, con historias y todo eso. Manuel Bartlett. No, ustedes desde la izquierda radical lo acusaron de asesino, de haber tirado el sistema. Ahora se dan pruebas manifiestas de enriquecimiento inexplicable. ¿Y qué pasa? En lugar de motivar un proceso de revocación, de análisis, de asambleísmo o de consulta popular, pues el presidente lo defiende. En el 88 lo que pasó fue un fraude operado por el Estado mexicano para no permitir la llegada de un gobierno progresista y democrático encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Quién era el secretario de Gobernación, no solamente fue Bartlett, fue una serie de personajes, no solamente en el terreno nacional, sino también internacional, que tuvieron mucho interés en no permitir que se culminara con este proceso de ruptura con el Estado autoritario del PRI. O sea, Bartlett es una de las grandes contradicciones del movimiento de este proceso, pero tampoco, creo que hay mucha evidencia de que Bartlett fue de los principales opositores a la reforma energética, ¿no? A la privatización tanto del petróleo como de los eléctricos. Se puede tirar el sistema electoral, pero es un hombre que tiene los conocimientos necesarios de la industria eléctrica, ¿no? Es una de las grandes contradicciones. No voy a escudar a Bartlett de su papel que jugó como secretario de Gobernación en el 88, pero que es responsable y hay temas muy pendientes todavía de saldar históricamente, y que se haga el estudio, las investigaciones serias y que ahí cada quien salga con la culpa que tuvo, y si hay un tema de orden legal, pues que se atengan a eso. Pero me parece que el proceso... Pero no vemos de parte de Morena esa exigencia. Es decir, la explicación, yo espero. Cuando estaba Peña Nieto, ustedes lo hacían pedazos. Ahora yo no veo que ustedes hagan pedazos a Bartlett ni le exijan a Napoleón Gómez Urrutia. Mira, el tema es enfocar siempre en lo principal y en el fondo, como tu programa, no ir a fondo de los temas. Hoy el fondo que vive este país es una transición de régimen, ¿no? Es pasar de lo que se llamó el régimen neoliberal, que fue un sistema político y económico que se articuló desde los 80s y que tuvo su principal empuje justamente a partir del fraude electoral del 88, y hoy estamos en un proceso de transición donde se ocupan de los mejores elementos, tanto en lo político, en lo económico y en lo social, y me parece que se va avanzando por una línea positiva. Hay que ir empujando y que resolviendo contradicciones. Me parece que hay personajes que no deberían de estar en el posición donde están ahorita, pero también veo que hay compañeros y compañeras que son del más alto nivel, del mayor compromiso patriótico, que van a poder ayudar a
transformar este país de manera positiva para bien de los mexicanos y de las mexicanas. Un México que haya mayores libertades, más justicia, mayor acceso a derechos fundamentales, que se resuelven problemas graves de desigualdad. Son los temas, digamos, como de fondo que se están impulsando desde este proceso de transformación de régimen llamada Cuarta Transformación, y eso es lo que tenemos que empujar de manera fundamental. Hay contradicciones, está el tema de Bartlett, de otros miembros que están en el gabinete. De Jade Kopolensky, ¿no? De Jade, de otros 16 más. millones de pesos por un error. Yo quisiera tener un error de contador. Lo hemos visto ahorita, en Morena hay un tema muy fuerte de contradicción, pero hay que enfocarse a lo principal, y ahorita lo principal es poder empujar este proceso que encabeza el presidente para transformar la vida pública de este país, y en la medida de que se va avanzando en ese proceso, que hay avances muy concretos, se van a ir resolviendo también varias de las contradicciones que hoy están marcando a este movimiento. Muy bien, vamos a fondo. Estamos analizando la revocación. No hay sentencia, ¿no? Muy bien, mejor pluripartidismo que centralismo. ¿Cuál es la mejor posición? ¿Qué es lo que nos conviene para este cambio, esta nueva transformación, este nuevo derrotero? Surya, ¿tener varios partidos o centrarnos en uno y decir con él nos vamos? Por supuesto. O sea, el pluripartidismo, de hecho, eso es lo que nos ha costado, la democracia. Esa es la diferencia entre el discurso oficial y el discurso crítico, el que reconoce que este país no nació el día de ayer. O sea, llevamos 25 años por lo menos creando instituciones, modificando nuestras normas para poder tener unas instituciones mucho más fuertes, un andamiaje legal que nos permita tener un país medianamente democrático. Pero ¿cómo entenderlo? A ver, el propio presidente de la República ha transitado por varios partidos. Cuauhtémoc Cárdenas, que pretendió ser presidente, transitó por varios partidos. En la historia nacional tenemos un hombre como Porfirio Muñoz Ledo, que fue presidente de 2 partidos antagónicos. Sí. ¿Cómo entenderlo? Y ya anticipó el presidente, pues yo me puedo salir de Morena cuando quiera, ¿eh? Sí, claro, porque en realidad esa es una plataforma que utilizó, digamos, electoralmente para llegar al poder. Yo creo que hay que fortalecer el pluripartidismo, hay que fortalecer todas las instituciones que le dan sustento al sistema electoral de México. Y no es una cuestión de escatimar recursos, porque también ahí tenemos otro problema. ¿Qué tipo de recursos financieros? Financieros. Es decir, si las elecciones son muy caras, sí. Por supuesto que sí, pero es la única manera que nos ha funcionado para tener elecciones libres, porque resulta que hace 30, 35 años en este país se robaban las urnas así a las 10 de la mañana el día de la elección. Oye, pero no son caras porque son los mismos participando en diferentes partidos, no son caras porque tenemos partidos rémoras o bisagras o como quieran llamar, que se cuelgan de otros para mantenerse. Se va a oír feo, pero hay que reconocerlo. Son caras porque la sociedad mexicana es una sociedad muy tramposa. Tramposa. Por supuesto. O sea, es inconcebible lo que hemos vivido en este país y todos los candados que se han tenido que establecer para tener unas elecciones limpias, solo porque resulta que muchas personas en este país son corruptas y son tramposas y no les gusta acatar la ley. Ese es el problema que tenemos y lo debemos de reconocer como una sociedad para poder, si no lo reconocemos no vamos a poder solucionar el problema nunca. O sea, son caras porque hay que cuidarle las manos a las personas. Lamentablemente. Bueno, solo hasta ahora que López Obrador ganó la presidencia, no gritó fraude. Todas las elecciones pasadas, todas gritaba fraude. Pues yo creo que desde las elecciones intermedias que se realizaron en 1997, es la mitad de Ernesto Zedillo, cuando por primera vez el Congreso lo gana la oposición, yo creo que desde esas elecciones hasta ahora hemos tenido, con algunos problemas, pero hemos tenido elecciones libres. No se van a comparar con la elección del 88, por supuesto, mucho menos con las otras elecciones en donde, por ejemplo, no participaba la oposición, ¿no? En el caso de López Portillo, fue el único candidato. Exacto. ¿Pluripartidismo o centralismo, Alan? Pluripartidismo. Me parece que México está en un proceso de maduración democrática. O sea, desde la reforma del 97 ha venido teniendo avances, pero también ciertos candados, retrocesos. ¿Cómo nos explicamos, por ejemplo, la avalancha política de Fox en 2005 contra Andrés Manuel por el tema de desafuero, haciendo uso indiscriminado de distintos instrumentos del Estado para buscar boicotear la candidatura de Andrés Manuel? Y no pasó nada, no vimos ninguna sentencia de ningún tribunal, cuando había una campaña abierta del presidente y que él después reconoció en distintas conferencias, ¿no? De que él sí, de manera frontal, quiso impedir que Andrés Manuel llegara a la boleta. ¿Cómo ves la creación ahora del partido de Calderón?
Pues ¿Vale, me parece, no vale, no claro merecemos, que vale, no lo merecemos? Claro que vale, no solamente el de Calderón, hay creo que 10 organizaciones que están buscando convertirse en partido político. Me parece que es este grupo de redes sociales progresistas y el nuevo PES quienes llevan un poco más de avance en esa materia. Ahí Margarita y Calderón creo que están un poco atrás en el tema de las firmas necesarias, pero pues es válido, o sea, si juntan los requisitos necesarios, qué bueno que participen políticamente y que se entre en un juego democrático donde sea ese espacio de la democracia, de la disputa parlamentaria, donde podamos resolver como sociedad nuestros problemas y no otros canales que puedan llevar a escenarios de mayor violencia o de crisis Oye, como dice política Surya, y anticipando social. a sus palabras, si somos incapaces todavía, por la razón que sea, para proceder a una revocación, ¿el pluripartidismo no está atomizando el voto? ¿No lo está diseminando? ¿No perdemos categoría y Yo creo fuerza? que el principal problema que tiene o que ha tenido el sistema político mexicano es de que hay un desdibujamiento ideológico y programático de los partidos. O sea, ¿cómo te explicas que de repente el PAN y el PRD estén en una alianza política cuando en teoría en agendas son partidos totalmente contrarios? El PRD siempre ha sido promotor de las libertades, el tema del aborto, del matrimonio homosexual, y cómo te alías con un candidato que se reúne en campaña con el Frente Nacional por la Familia, haciendo compromisos pues muy concretos para no avanzar en la agenda progresista, que era lo que le quedaba al PRD, el tema del programa. Entonces hay un desdibujamiento. ¿El PRD va a desaparecer? Sí, pues ya, ¿no? Ya van a ceder el registro ahí, Cascajo 21, que es justo el problema que comenta Surya, o sea, el tema de las caras, ¿no? O sea, cómo pretenden presentar a Futuro 21 con ideas nuevas, frescas, juveniles, cuando el que está al frente es José Narro, es Jesús Zambrano, Navarrete, Cuadri, ¿no? O sea, hay un tema ahí de... Pero pasa en todos lados, ves Morena y los candidatos son los mismos, ves al PAN son los mismos. Donde la gente ya ha avanzado. Como ellos quieren presentar como novedad esas caras que ya tienen su experiencia, sí, pues terrible. Con la misma cara que López Obrador se dice que es liberal, cuando de liberal no tiene absolutamente nada, está en contra de la interrupción legal del embarazo, por ejemplo, está en contra del matrimonio homosexual, de lo contrario lo hubiera hecho en la Ciudad de México cuando fue gobernante, tuvo que irse él para poder tener ese tipo de libertades. O sea, entonces, los partidos son así. Con la misma cara con que se presenta uno como nuevo, está otro que se presenta como liberal cuando en realidad es un conservador. Es lo que yo argumentaba hace unos minutos. Es decir, Alan se va a lo general, que son los partidos políticos. Yo me fui a lo particular, a lo micro, que son los personajes que tú ves, Porfirio, cómo salta de una ideología a la otra. Totalmente contraria. Bueno, es que se tiene que analizar como el caso muy particular, pero justo lo que quiero exponer aquí es de que se tiene que pasar justamente de las caras a las ideas, ¿no? O sea, que los partidos puedan representar realmente agendas. ¿Cuál es el sentido de un partido político, ¿no? Pues presentar una agenda para la vida Morena, nacional, ¿qué representa? para la vida ¿La izquierda radical? Pública. Morena representa un frente nacional que busca la transformación democrática del país. Es un frente nacional, no misas nada. No, Todos los partidos son frentes nacionales. Donde caben tanto trabajadores, campesinos, sectores pero ¿qué populares, representa? ¿Qué ideología representa? Empresarios, medianos empresarios, que buscan la transformación democrática del país a partir de principios muy concretos, que haya honestidad, que haya buen manejo de los recursos, es decir, que no haya corrupción, que se pueda fortalecer el Estado de Derecho, que se reduzcan las grandes brechas de desigualdad que existen en este país, que pero ¿qué que me pueda representa? haber mayor inversión no me digas pública, qué busca. que se pueda ¿A quién recuperar representa? ¿A la izquierda o no? Representa a una parte importante del pueblo mexicano. Es que esto va más allá de izquierdas y de derechas. Es que sí, es que va más allá, eso es lo que pasa. Es que si tú quieres, no definen. Si tú quieres encasillar solamente a Morena en un sector de izquierda comunista, socialista, no va por ahí. No, yo no quiero. Viene la gente aquí que no tiene la posibilidad porque es una televisión. A ver, déjame expresarme. La gente no está aquí porque nos está viendo a través del televisor, pero quiere saber qué representa Morena para ver si estoy con Morena. No, representa los valores del pueblo, no, representa la honestidad e integridad. Pues eso representan todos, eso te dicen todos. Yo no he escuchado ningún partido que diga, vamos por la corrupción, vamos por los crímenes, viva la inseguridad. Yo no he conocido ninguno, ¿eh? Hay un tema de agenda muy concreto, o sea, que ya se ha venido teniendo avances, ¿no? O sea, que se ha impulsado desde la plataforma de Morena que estuvo establecido en el programa alternativo de Nación, la recuperación de la soberanía energética, la recuperación de la seguridad y de la paz en este país, la recuperación de la inversión pública como principal componente para lograr desarrollo económico. O sea, muchos temas que son de agenda muy concretos, que están en la plataforma, que están ahí vistos y que están empezando a operar desde la Presidencia de la República, que hablan de una nueva etapa para este país. Para cerrar. Morena es un partido de centro izquierda conservador. No tiene nada de liberal.
Y eso hay que distinguirlo, ¿no? El presidente ha tergiversado el verdadero significado de ser liberal y de ser conservador. Ser conservador es estar en contra de los derechos de la mujer, en contra del aborto, en contra o querer ponerlos a votación, en contra del matrimonio homosexual. Ese tipo de agenda liberal es la que encabeza la izquierda liberal. Cuando hay una izquierda conservadora, Roger Bartra, excelente sociólogo, lo ha dicho varias veces. De militancia comunista. Morena y específicamente el López Obradorismo es una centroizquierda conservadora. Muy bien. Fueron legisladores Pues de Morena ahora- los que propusieron la despenalización del aborto en Oaxaca, ¿no? Y a partir de eso los izquierdas fue que se pudo aprobar. Que quede el compromiso y le seguimos en otra ocasión, a otra noche, discutiendo, debatiendo y proponiendo Claro. sobre este tema. Alan, muchas gracias. No, a ti, muchas Bienvenido. gracias por la invitación. Gracias. Pues aquí andamos. Surya, qué Muchas gusto. gracias, encantada. Hoy estamos fríos aquí. Sí, ¿verdad? gracias, Carlos. El aire. Muy bien. Y gracias a usted, como siempre, por estar con nosotros, por participar y por formar criterio y análisis. La opinión pública, al final de cuentas. Soy Carlos Ramos, la mejor de todas las noches. Es a fondo. Nos volvemos a encontrar.